empleos vinculados a los mercados informales de trabajo están teniendo un proceso de empobrecimiento, al tiempo que las familias y los empleos vinculados a los mercados más dinámicos están teniendo un proceso de enriquecimiento. En el balance, el sector económicamente más dinámico absorbe a sectores no calificados, a sectores que relativamente pobres o empobrecidos o clases medias pobres. Y esto estaría elevando justamente a estas clases medias hacia una mejor posición y haciendo bajar el Gini. Sin embargo, en el sector informal de la economía, ese 25 a 40% de la fuerza de trabajo que en distintos países puede estar ocupándose en ese tipo de actividades, en la de más baja productividad, no están teniendo cambios cualitativos. Experimentan el beneficio del goteo del sector dinámico, o en algunos casos del derrame vía políticas sociales o políticas de empleo asistenciales, digo derrame entre comillas, pero no garantiza o no se está garantizando la sustentabilidad del desarrollo y la convergencia. Pasamos rápidamente para cerrar. Un poco más, no más. Entonces, creo que aquí lo que busqué hacer es presentar evidencias del caso argentino, evidencias que mostrarían cómo lo que parece ser una época de oportunidades y de convergencia y de caída de la pobreza puede estar resultando o puede estar siendo espurio. Y que esos argumentos, ya sean a nivel neoliberal o a nivel neodesarrollista, pueden llevarnos a un diagnóstico errado. Y si estamos en un diagnóstico errado, lo que estamos nuevamente en una nueva fase de fallida modernización, que va a tener consecuencias económicas y sociales. Cuando se nos agote el boom comercial internacional, cuáles serán las capacidades instaladas que tendremos para justamente generar un proceso de integración económica y social. Efectivamente, las nuevas condiciones macroeconómicas y las políticas sociales en América Latina están teniendo un papel en los procesos distributivos y en los procesos de modernización o de inclusión laboral. Pero desde la perspectiva del análisis teórica y metodológica que estoy ofreciendo al debate, yo creo que son insuficientes para justamente alterar el modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo que se sigue apoyando en heterogeneidades productivas y que no las resuelve y no está en condiciones de resolverla, porque requeriría de otro tipo de estrategia de desarrollo. Necesitaría políticas de desarrollo mucho más activas, políticas fiscales mucho más agresivas, en función no ya de una distribución del gasto social, sino una adecuada inversión en justamente productividad y de integración social y regional. De ahí que tal vez la globalización no nos esté jugando una buena partida o una buena pasada, más allá de los espejitos de colores que nos esté presentando o las bondades que nos esté presentando en términos coyunturales. La segunda planteo que hago aquí es que la posición relativamente más favorable de los países de América Latina, tanto a nivel demográfico como a nivel comercial, como a nivel de equilibrio fiscal, parece ser que hacen posible financiar este crecimiento e incluso sortear con menor vulnerabilidad las crisis financieras internacionales. Pero yo estoy convencido, en función de los datos de Argentina y de los datos de América Latina que fui presentando anteriormente, que estamos frente a una nueva trampa. Ya no la trampa neoliberal, sino la trampa neodesarrollista. Que bajo estas condiciones la convergencia no va a venir. Lo que sí puede ocurrir es que haya una mayor cantidad o porcentaje de la población sometida a políticas de control social a través de los programas sociales, y otra parte importante de la población controlada y comprometida con los procesos de movilidad ascendente, que son los sectores medios profesionales, obreros calificados, y lo que tendremos a futuro, y no en un largo plazo, van a ser sociedades que van a seguir estando divididas, sociedades que van a seguir estando fragmentadas, y sociedades que van a seguir siendo de una alta conflictividad política y social. Bueno, nada más. Gracias, Agustín. Escuchamos ahora a Claudio Salvatori de Nega. Bueno, buenas tardes a todos y buenas noches, ¿no? Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de presentar un poco los resultados de investigación que vengo haciendo sobre Brasil. Voy a hablar de Brasil. No tengo condiciones de hablar sobre América Latina. El micrófono está más cerca. Estoy involucrado mucho con la cuestión brasileña y más que con la cuestión brasileña, con
las políticas públicas. Yo tengo trabajado en los últimos años sobre los diseños de las políticas públicas, sobre los problemas de las políticas públicas, en especial de la política pública social. Y la preocupación está porque yo estoy convencido que nosotros no tenemos oportunidad de reducir la desigualdad si no miramos la estructura institucional de las políticas públicas, el tipo de encuadramiento, no lo sé si es posible hablar en español, que las políticas públicas colocan para nosotros enquanto oportunidades de desarrollo, enquanto oportunidades para reducir la desigualdad en nuestros países. Yo hablo porque yo creo que yo estoy un poco viejo y yo creo que es la última oportunidad que yo tengo en Brasil para plantear alguna contribución para la transformación social en el país. Yo participé de una experiencia muy importante en Brasil, que fue la aprobación y la elaboración de la ley de salario mínimo. Nosotros tenemos hoy una ley de valorización y yo creo que es importante también hacer lo mismo para las políticas sociales y voy a plantear por qué tipo de cambio necesitamos hacer para producir una transformación más real de la sociedad brasileña y superar la trampa que Agustín nos plantea, que yo creo que es real y por eso yo estoy convencido que es necesario trabajar duro para que la trampa no se convierta en realidad. Bueno, pido que pase la primera. Bueno, presento rápidamente para conocimiento de todos los principales movimientos económicos brasileños después de 1994. ¿Por qué yo utilizo el año de 94? Porque Brasil ha hecho en 94 la estabilización clásica que todos los países, que México ha hecho, Argentina también, de abertura comercial, privatización y de estabilización del precio a partir de una valorización de la tasa de cambio basada en dólar. Bueno, entre 94 y 95 nosotros tuvimos un crecimiento a partir de la asignación de recursos externos que muy semejante que se observó en México entre 92 y 95. Entonces, la entrada de capitales garantizados por los recursos de la privatización de las estatales, y nosotros tenemos una crisis del modelo en 98 y conocemos un periodo de estabilidad económica con crisis externa muy acentuada entre 98 y 2003. En 2003 inicia un ciclo político en Brasil importante porque es el año que empieza el gobierno Lula y que coincide también con una recuperación de la economía brasileña estimulada por el sector externo, por la exportación de minería y de productos agrícolas que permite el ciclo de las commodities, permite un crecimiento muy rápido de las exportaciones, una superación de la deuda externa también muy rápida y de acumulación de reservas de moneda extranjera muy significativa para Brasil a partir de 2004-2005. A partir de 2006, el gobierno empieza a procurar cambiar un poco el eje de dinamismo de la economía del sector externo para el sector interno. ¿Cómo? Con una política de valorización del salario mínimo, con una política de transferencia de ingresos, mas también con una activación de las políticas industriales. Y la tasa de inversión del país empieza a crecer y abre la perspectiva de una transformación productiva a partir de 2006-2008. Pero la crisis ha frenado la posibilidad
ha frenado y el gobierno, la tasa de inflación se reduce muy acentuadamente en 2009 y el gobierno utiliza la expansión del gasto público, de las políticas sociales y del crédito para garantizar el crecimiento de la economía y el resultado fue muy positivo, porque Brasil conoció una reducción del producto de 2 trimestres en 2009 y una reducción del nivel de empleo formal de solamente 4 meses. Y entre 2009 hasta hoy, la economía brasileña conoció un crecimiento más bajo, en especial 2011-2012. Hoy tenemos una perspectiva de un crecimiento de 3 a 4% en 2013 y un crecimiento del empleo y de los ingresos de forma persistente entre 2009 y 2012. Hay un problema porque todos los estímulos y la dinámica de crecimiento no está basada en las inversiones, pero en el consumo de la población. Y este proceso ha producido una tercerización de la estructura productiva que a curto plazo impede la crisis, impede la reducción de los empleos, la reducción de los ingresos, pero a largo plazo compromete la productividad y compromete la posibilidad de continuar una trayectoria de crecimiento de los ingresos y del empleo. Entonces, tenemos que cambiar el modelo basado en el consumo para un modelo, para una situación basada en la inversión. Y voy a explotar un poco eso, pero antes voy a presentar algunos datos sobre qué tipo de reducción de la desigualdad en Brasil nosotros conocemos. Por favor, la próxima. Bueno, estos son los datos de ingreso y del crecimiento del PIB, del crecimiento del PIB per cápita, y por la primera vez en Brasil el crecimiento reciente fue un crecimiento que se espraió, se puede hablar, se espraió, se dispersó por todas las regiones. Entonces la región más pobre de Brasil, que es la región nordeste, tuvo un crecimiento de la renta del ingreso per cápita entre 2004 y 2008 de 4.1% por año. Entonces es una situación que es inédita y una situación de estabilidad económica, una inflación baja y, por tanto, fue un movimiento positivo que el país conoció. La próxima. Bueno, aquí está un poco, yo utilizo como para introducir la cuestión de la reducción de la desigualdad en Brasil, porque la OIT ha hecho un informe en 2011 que habla que la reducción de la desigualdad en Brasil fue espectacular, ¿sí? Pero voy a cualificar que no está equivocada la evaluación de la OIT, de la OCDE, porque tuve una reducción de la desigualdad en Brasil, pero es necesario cualificar y fue muy limitada en términos de que nosotros tenemos que hablar sobre desigualdad. Bueno, aquí voy a hablar un poco donde la desigualdad en Brasil conoció una reducción. En general, cuando hablamos de desigualdad, pero cuando consideramos la teoría y los conocimientos que los grandes economistas y sociólogos nos dejaron, nosotros podemos hablar en dos tipos de desigualdad. Una desigualdad de naturaleza económica y una otra de naturaleza social. La desigualdad de naturaleza económica tiene una perspectiva que es la perspectiva del ingreso corriente, que en general es explotada por las encuestas de hogares, que es una concepción que Ríquez ha formulado. En los años 40, Ríquez y Kuznets pelearon sobre la definición de ingresos más relevante a ser conocida. Ríquez gana la pelea y Kuznets pierde. Y
toda la concepción de riqueza es incorporada en el cálculo del Producto Interno Bruto y también en las encuestas de hogares, que mira solamente el ingreso corriente, el flujo de ingreso, y Hicks hablaba que era la cosa más importante porque expresaba el aumento del poder de compra de las familias, considerando una estabilidad del patrimonio. Bueno, entonces se habla, todas las encuestas de hogares trabajan con el ingreso corriente, no trabajan con las informaciones sobre el patrimonio, que es una cosa que ahora el grupo de Canberra está trabajando desde 2001 para cambiar la forma de captación del ingreso en las encuestas de hogares, pero no conocemos las implicaciones, no se sabe. El único país que tiene una información consistente y muy importante, no voy a presentar, es los Estados Unidos, y que indica que cuando miramos la desigualdad, la brecha de ingreso entre los 10% más ricos en los Estados Unidos y los 10% más pobres, del ingreso corriente, la brecha es de 15 veces. Cuando miramos la brecha de ingresos de patrimonio entre los 10 y los más pobres, la brecha es de 20.000 veces. Entonces, estamos hablando de una dimensión muy restrita de la desigualdad en general, que está asociada a los ingresos corrientes. No sabemos lo que se pasa sobre la distribución del patrimonio y de la dimensión más moderna de la desigualdad, que fue construida en los siglos XX, que es todo el bienestar que la sociedad conoce a través de las políticas sociales, de los bienes no monetarios, que es propiciados por el Estado, a través del Estado, por la política pública en términos de vivienda, saneamiento y agua, salud, educación. Entonces, yo no sé yo creo que es importante mirar, ampliar el enfoque sobre la desigualdad, porque el enfoque utilizado, como ha presentado Agustín, también Juan Pablo, está hablando de una cosa muy restrita, y no voy a prolongar la reflexión. Y la cuestión es que con el proceso de financiarización, una buena parte de los ingresos de los estratos más ricos es ingreso financiero de patrimonio, y pierde expresión el ingreso vinculado al trabajo, que es en general los ingresos corrientes. Por favor, la próxima. Entonces es importante. Entonces, el movimiento de Gini en Brasil en los años 2000 muestra que el Gini para los ingresos de los hogares está en un patamar un poco abajo de la situación de los años 80. En 2010 está un poco abajo de la situación en 1980, pero la situación brasileña es grave. Tenemos un índice de Gini muy elevado, pero estoy hablando solo de la primera columna, ¿sí? Entonces, estoy hablando de una dimensión de la desigualdad brasileña muy chica, ¿sí? Bueno, y voy a mirar algunas cuestiones importantes de esta dimensión. La próxima, sí. Si miramos, mismo con la reducción del Gini, podemos ver que, voy a indicar las columnas que sobre la masa de rendimentos, que es la masa de ingreso entre los décimos de la distribución. Miren ustedes que la participación del primero decil, mismo con la caída de Gini, era de 0.7 en 1991, 0.6 en 2008 y de 2.10 en 2010, 0.8. Y de los 1% más ricos,
era de 16.2, 18.3, 18.2 en 2010. Entonces, hay una caída del Gini que es resultado de la caída de la participación de los estratos de los 16º y 18º. ¿Sí? Pero cuando miramos la estructura, la distribución de la masa de rendimiento, no hay cambio. ¿Sí? Los deciles más bajos tuvieron ganos más expresivos, como podemos mirar en la 1, 2, 3, séptima, la oitava columna, pero la distribución de la masa de rendimiento es la misma. Bueno, reducimos la desigualdad para los ingresos corrientes, pero no tuvimos cambios estruturales. Y es importante saber que la situación actual, como habla también Agustín, es muy semejante que la situación que teníamos en 2000. Es un poco mejor, mas la mejora no ha producido un cambio estructural de la distribución de los ingresos corrientes. La próxima, por favor. Aquí están un poco los datos para el crecimiento del PIB y de la pobreza monetaria, utilizando algunos indicadores brasileños. Miren ustedes que la pobreza monetaria en Brasil se estanca a partir de 2009. Hay un estancamiento del indicador, que es el indicador de los indicadores más utilizados por el gobierno, que son los indicadores de abajo. ¿Sí? Y es interesante, ¿por qué se estanca? Porque en 2008, 2009, Brasil ha completado la cobertura de la política de transferencia de ingresos. Y se percibe que cuando la cobertura de la política de transferencia de ingresos se completa, la reducción de la pobreza agota. Indicando que la política de transferencia de ingresos amortigua la pobreza, pero no permite superar la pobreza. Y empezamos a percibir que es necesario ampliar el enfoque de la política de superación de pobreza del ingreso monetario para una perspectiva más amplia que voy a tratar enseguida, yo creo. Por favor, la próxima. Bueno, es imposible para ustedes leer. Voy a explicar. Y ustedes tienen que acreditar en mí. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos los indicadores de desigualdad entre los 10% más de hogares de ingreso más elevado en relación a los 25% de los hogares con ingreso más bajo. Tenemos varios indicadores sociales sobre educación, participación en el mercado de trabajo, condiciones de las viviendas, indicadores demográficos. Bueno, la pregunta era si la relación de los indicadores, la brecha entre los indicadores de los estratos, se conoció una reducción. Y la línea roja es la situación en 2009 y la línea negra es el cambio, si tuve cambio o no entre 2003 y 2009. Y es difícil mirar, pero la línea tiene una línea gris muy próxima a la línea negra, que tiene una información. La línea gris es la posición 1, que indica que miramos que la línea preta, negra, se superpone sobre la línea gris, la posición 1. Si hay una superposición, es porque la situación en 2009 es la misma que la situación en 2003. Entonces, que no tuve cambio en los indicadores de desigualdad cuando miro acceso a la calidad, los indicadores de educación, los indicadores de trabajo, los indicadores de viviendas. Entonces, hay dos picos. Un pico es referente a trabajo infantil.
Las familias pobres hoy tienen menos hijos trabajando, porque el gobierno ha hecho una acción muy intensa sobre el problema. Bueno, yo gustaría de hacer una observación puntual. Yo no tenía expectativa de un cambio expresivo en un espacio de tiempo tan curto. ¿Por qué? Porque yo creo que cambios sociales, cambios estructurales necesitan de tiempo mucho más largo. Y necesitan de tiempo porque necesitan de un padrón de inversión mucho más consistente, mucho más complejo. Y nosotros solamente empezamos a organizar un padrón de inversión más complejo en Brasil. La próxima, por favor. Bueno, pero antes voy a dar algunos dados, porque hay una expectativa sobre Brasil, que Brasil conoció una reducción de la desigualdad muy importante, y voy a explotar un poco más esta situación antes de poner la cuestión que yo creo que es la más importante. Si ustedes miran, tenemos aquí el comportamiento del salario mínimo, la línea roja, la evolución del empleo, que es la línea verde, y el comportamiento de la masa de salarios, que es la línea azul. Miren ustedes que durante la crisis todos los indicadores tuvieron un comportamiento muy positivo en Brasil. Bueno, una cosa es la reducción real en términos estadísticos de la desigualdad. Otra es cómo la población, el pueblo, percibe la reducción de la desigualdad. Y con una crisis internacional, que se habla que es la grande crisis, el país pasa el periodo con un crecimiento del empleo, con un crecimiento del salario mínimo, con la reducción de la tasa de desempleo, ¿sí? Y por tanto, hay una legitimidad en un discurso de que la reducción de la desigualdad fue mucho más amplia do que efectivamente foi observado. E tiene um dado a mais muito interessante que vou apresentar para vocês. Espero que seja possível mirar. La próxima. Por favor. Bueno, que é esse dado? Eu chamo este dado, este indicador, de lo efeito chino. ¿Sí? ¿Chino o chino? Chino. Efeito chino sobre a desigualdade em Brasil. Por quê? A linha amarela é o comportamento do salário mínimo nominal. ¿Ok? Em la intermediária temos o comportamento do índice de precios e de los precios de los alimentos. Em geral, o salário mínimo teve um aumento 2 vezes, em termos nominais, 2 vezes o aumento de los precios de los alimentos. Pero miren las 2 últimas líneas. La más baja es el comportamiento de los precios de las ropas. Del vestuario. Y la línea superior, la segunda línea más baja, es de los precios de los equipos electrónicos. Yo amo de efecto chino porque la valorización cambial y las importaciones de bienes permitió un aumento del poder de compra de la población de poder de ingreso más bajo, que da para la población la impresión que su situación ha cambiado enormemente. Los indicadores